El Teatro José Rosas Moreno les da la más cordial bienvenida a su recinto cultural. Les recordamos seguir los señalamientos de acceso y rutas de evacuación. En caso de emergencia, dirigirse hacia las puertas de salida sin correr y sin empujar. Si tienes una condición que ponga en riesgo tu integridad física o de alguien más, hazlo saber al personal del teatro. Para disfrutar del espectáculo, les recordamos no tomar fotografías con flash durante la función y activar el modo silencio de celulares, así como no recibir ni hacer llamadas telefónicas. Agradecemos el buen trato de butacas y puertas a tu teatro, parte de nuestro patrimonio cultural. Te recordamos que no se permite el acceso con ningún tipo de bebidas o alimentos. Bienvenido a esta tu casa, Teatro José Rosas Moreno. Comenzamos. Como conquista del Espíritu Santo de la Mayor España, fue bautizado este territorio por Nuño Beltrán de Guzmán en 1531. Afortunadamente el nombre no gustó a la reina Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, quien lo cambió por el de Nueva Galicia, mismo que llevó hasta 1823, año en que nació nuestro orgulloso Estado libre y soberano de Jalisco, cuyo bicentenario conmemoramos en 2023, patria originada gracias a nuestro movimiento de independencia, propuesto inicialmente por el aguense Francisco Primo Verdad, a través de la recuperación de la soberanía popular, principio que le costó la vida enunciar. México distingue entre sus principales caudillos iniciales a don Pedro Moreno, único jalisciense cuyos restos reposan en el mausoleo de la Columna de la Independencia. En Santa María de los Lagos, en 1773, nació Moreno. En la hacienda de la Daga se abrieron a la vida los ojos de ese insigne varón que abrazaría la causa de nuestra independencia. 49 años después,
En esta misma tierra nació Agustín Rivera y San Román, sacerdote, humanista e historiador, quien abrazaría la causa de la independencia y recuperaría los textos de Moreno y de los defensores del Fuerte del Sombrero. Y 49 años después, en este mismo lugar, llamado ya para entonces Lagos de Moreno, nacería en 1873 Mariano Azuela González, médico cirujano y escritor revolucionario, cuya obra ha sido traducida a casi todos los idiomas del mundo. 3 laguenses verticales, diestros en el uso de la pluma, actores importantes de las 3 transformaciones de México: la independencia, la reforma y la revolución. Su inteligencia, sentido común y terquedad han hecho padecer a los enemigos de la libertad y de la razón. Rescatemos algunos de los escritos destellantes con que ennoblecen la epopeya nacional. El seminario de Guadalajara los tuvo a los 3 en sus aulas. El único que prosperó en su empeño fue Rivera. La vocación de Moreno y Azuela no eran las sacristías. El carácter festivo y burlón del padre Rivera le acompañó y le marcó durante su prolongada vida. Recordemos, así como él recordaba, sus tiempos de estudiante. Fui estudioso como pocos, no por ello ajeno a mitotes y algaradas estudiantiles. Mi buen humor me valió unos palmetazos del vicerrector, para que no valían mis diplomas, que me eximían de castigos corporales. En los cursos de unos ejercicios de San Ignacio, que exigían una reconcentración espiritual muy grande, festejé con grandes risotadas a uno de mis compañeros, cuando el predicador ponderaba con voz patética y además de angustia el pasaje del hijo pródigo, comiéndose las bellotas que los cerdos desdeñaban. Comentó casi en voz alta: ¡tarugo! Yo mejor me habría comido el puerco. Lograría Rivera su ordenación sacerdotal, así como el doctorado en Derecho Civil por parte de la Universidad de Guadalajara. Él representa el gozne a través del cual se rescata la figura de Moreno, que posteriormente engarza a Azuela. Durante la Guerra de Independencia, Moreno recibió varias ofertas de indulto por parte de los realistas. Ellos creían estar tratando con alguien a quien podían rendir con diferentes tipos de canonjías y supuestos perdones, sin considerar las luces, lectura y educación que le habían dotado de un carácter y decisión de hierro, apoyado por su esposa, quien siempre le secundó en sus decisiones. Pedro Moreno respondió así a la oferta de indulto que le hiciera el general José de la Cruz, general realista, la más alta autoridad de la zona, con una carta donde justificaba sus acciones. Aquí, algunos de los párrafos de su respuesta. Si los sujetos de quienes usted procuró informarse de mi carácter lo hubieran hecho con la franqueza y veracidad debidas, desde luego que hubieran conocido que es inútil toda tentativa de hacerme abrazar propuestas que me degradan. Cuando me decidí a favor de la patria, no fue para vengar personalidades de quienes estoy muy distante, sino para añadir mis esfuerzos a tantos insignes varones que, poseídos por ideas liberales, intentaron sacudir el yugo opresor que por espacio de casi 300 años habían sufrido los desgraciados americanos. Las escenas de horror, de sangre que se han representado en mi país son más debidas a las armas del mando de usted que a mí. Todos los americanos están autorizados por el derecho de represalia a hacer sufrir a sus enemigos los mismos males que estos les infieren. Conozco que este derecho tiene sus límites, pero al mismo tiempo advierto que no guardo las tropas enemigas que han inundado este territorio, llegando las agresiones hasta el extremo de asesinar a las mujeres. Ese rasgo de virtud que
por razón de mi educación, supone usted en mí, influyó poderosamente en mi decisión, obligándome a despreciar los riesgos y a sacrificar el reposo de mi familia. Pero ¿de qué sacrificios no es acreedora la patria? Cual haya de ser la suerte de los infames que se han acogido al indulto, lo verán los que sobrevivan al tiempo de la presente lucha. Yo, desde ahora les anuncio que habrá de ser la misma que sufrieron los crédulos peruleros. Azuela recordaba que la devoción del padre Rivera por Pedro Moreno era conocida por todo el pueblo de Lagos y que fue él quien con su libro Viaje a las ruinas del Fuerte del Sombrero inició el rescate de su personaje histórico más entrañable, aunque en Lagos no era totalmente aceptado aún dada la frescura de los acontecimientos. Azuela escribió esta crónica acerca de la conmemoración que se hacía en Lagos cada 27 de octubre en torno a la muerte del héroe. En todos los campanarios del pueblo, la comitiva salía de la jefatura política a cerrar la formación. Previamente, la banda del maestro Apolonio Moreno, a platillo y tambor, juntaba los vagos mientras iban llegando las niñas y los niños de las escuelas oficiales del Padre Guerra en orden perfecto. Se iniciaba el desfile. Aparecía el señor jefe político de flamante levita cruzada, sombrero alto y relucientes borceguíes de charol. Todo esto proporcionado a vistas por alguna sastrería de postín de la catedral y devuelto al día siguiente sin cepillar siquiera, acompañado por el presidente y los concejales del muy ilustre ayuntamiento, el personal de las oficinas de gobierno, los catedráticos del liceo y 3 o 4 que nos ufanábamos de llamarnos liberales. En el callejón del Lidio se detenía la columna. Una comisión entraba a casa del padre Rivera. Don Ausencio López Arce presentaba su homenaje y felicitación en breve discurso, y lo respondía muy emocionado el viejo sacerdote. Enseguida se reanudaba la marcha en dirección a la histórica colina. ¡Que viva don Pedro Moreno! Se desgañitaba el que iba adelante tirando cohetes. ¡Viva el pozole! ¡Viva la cabecita! Respondía como un eco un guasón escondido tras la ventana de una casa decente. Nadie se alteraba. Así era siempre. La fiesta de Pedro Moreno con todo y la obra del padre Rivera es impopular en su tierra. Los clericales y la gente de alta, descendientes de realistas y conservadores, por principio la despreciaban. Los de la clase media por servilismo y por ignorancia muchos de la clase baja. Pero van muchos herreros, carpinteros y otros artesanos que saben leer y escribir, y eso basta. La devoción del padre Rivera a Moreno era muy grande. Lo acompañé en la tribuna, la mañana en que descubrió el modesto monumento levantado en la calzada Pedro Moreno por suscripción popular. Oí su voz quebrada y vi correr lágrimas por sus mejillas, arrugadas y resecas. Aunque a la muerte de su padre, don Agustín Rivera tenía apenas 14 años, siempre recordaba el espíritu de libertad con el que fue educado
sin mezclar jamás resentimiento alguno por haber sido derrotado en la Guerra de Independencia, guardando siempre buenas relaciones en el pueblo, al grado de haber sido exonerado de los decretos de expulsión de españoles. Juró la independencia de México y jamás se mezcló en asuntos de política, a pesar de haber conocido a varios de los sitiadores del Fuerte del Sombrero, luego encumbrados, con quienes tuvo relación. La figura de Pedro Moreno le atraía poderosamente por encima de sus obligaciones habituales. Es así que se dedicó a su estudio en búsqueda de su rescate, que pudo concretar al visitar lo que quedaba del lugar en que se había dado la resistencia de cientos de patriotas al mando de Moreno durante más de 3 años. Reseña que concretó con su opúsculo Viaje a las ruinas del Fuerte del Sombrero, editado al centenario del nacimiento del héroe, en 1875. Luego de investigaciones y entrevistas muy valiosas, por cierto, las que hizo en San Juan de los Lagos a doña Rita y a sus hijas sobrevivientes, decidió visitar el lugar de los hechos. Vimos muchos cimientos de casas, algunos huesos de animales y uno que otro humano, los cimientos de la muralla del norte y los de la muralla del sur, y una cueva que se ve al oeste, que según me ha dicho la señora antes mencionada, doña Josefa Moreno, no servía de nada, y que aquí se iba a jugar ella y otros niños. Estuve parado dentro del foso de la muralla del norte, como he dicho, abierto, en la peña viva, más poderoso que Liñán, más duradero que el bronce, y que ni la lluvia voraz, ni el alquilón imponente, ni la innumerable serie de los años, ni la fuga de los tiempos podrá destruir. Contemplamos el aljibe circular de cal y piedra, como de 3 metros de altura y 2,5 de diámetro, monumento que parece haber quedado de pie, solitario, en medio de las calladas ruinas y de las calladas montañas, para contemplar la terrible sed y el valor sin duda de grado heroico de Moreno y sus compañeros. Recorrí la orilla de la cumbre y observé detenidamente todos los sitios a sus alrededores. La mesa de las tablas, que parece todavía coronada con la tienda de Liñán. La barranca del Rincón, testigo de tantas difíciles y tormentosas evasiones. El Cerro del Comercio, el Cerro del Negrete y las ruinas de su fortificación. La hermosísima y notabilísima barranca de Barbosa. El declive de la ladera de este lado, en donde estaba el cementerio y por donde salió Moreno. La alta mesa de los borregos y sobre todo la falda de este cerro, que forma la ladera opuesta de la barranca de Barbosa, en donde creía ver todavía las huellas de mi padre. Al contemplar un lugar tan caro para mi corazón, me asaltó un pensamiento de inefable misericordia y un sentimiento de profunda gratitud. En 1817 no había llegado el momento en el que 2 seres nacidos en muy apartadas tierras se conocerían y se enlazarían por un destino eterno. Mientras mi padre combatía al pie del sombrero, mi dulce madre, jovencita criada en la sencillez de los campos, oraba en la iglesia del Carmen de Guadalajara. ¿Por qué mi padre no murió como tantos otros? ¿Por qué vio caer a su derecha 1000 y a su izquierda 10,000 y él quedó de pie? ¿Por qué las balas que iban directamente hacia él, torciendo el camino, y ninguna quiso traspasar su pecho? Si mi padre hubiera muerto entonces, ¿habría estado yo alguna vez en las peñas del Sombrero?
100 veces dirigió mi padre su vista a estas rocas inaccesibles, y sin embargo, jamás pensó que un hijo suyo vendría al mismo lugar. Contaría la historia de aquel espantoso sitio y la historia de él mismo. Recién se había levantado Moreno en armas. Cuando recibió de parte de su hermano José María el aviso de que su hija María Guadalupe había sido secuestrada. La había dejado en encargo para evitarle las penas y privaciones que se sufrirían en la campaña del Sombrero. Le dolió profundamente darse cuenta de que la niña sería el medio utilizado por sus enemigos para proponerle el intercambio de la pequeña por un sargento realista que ya había sido fusilado. Su contestación y última comunicación con él fue: fuese estimulados por su propio interés, de exigir la práctica o ejecución de un derecho que las naciones más incultas y feroces han sabido respetar, hubiera conservado la vida de los prisioneros que han venido a mis manos para cambiarlos por el más desdichado americano. No por Guadalupe, quien es incapaz de culpa, aunque así se titule la heroica resolución de defender a toda costa la independencia mexicana, a no ser también que además se repute de tanta gravedad y trascendencia que deba castigarse hasta en las últimas generaciones. En este supuesto, el extranjero brillante, ignominia y agrobio de sus paisanos, por cruelísimo revuelta, pueden disponer de ella lo que sea más conforme a sus ideas. Haber visitado las ruinas del Fuerte del Sombrero permitió a Rivera tener idea de la tragedia vivida por las huestes de Moreno y entender el sacrificio personal de aquel hombre que trató de romper el sitio del Sombrero sin conseguirlo, dejando atrás esposa e hijos en pos de la entrega de su propia vida, que volvería a empeñar en la lucha al lado de las tropas expedicionarias de Mina. Escribió entonces: llegó la última noche. Era la última vez que Moreno vería a su amada y digna esposa y tiernos hijos. Y su esposa y sus hijos no le volverían a ver más. La despedida de Moreno no fue entre abrazos y sollozos, como la de Coriolano, de su venerable madre, con la aparente indiferencia, los ojos enjutos y el corazón patriota hecho pedazos, como la de Régulo, de su esposa y de sus pequeños hijos. Aunque cuando esto pasaba, la señora Josefa solo tenía 10 años. Recuerda mucho esa memorable noche, porque la imagen de su padre no se borra de la memoria. En la literatura, no soy ni un calzado de Virgilio, pero el corazón siempre es el mismo. Y alguna lágrima de la anciana hija del héroe caerá sobre esta página de dolor. Llegó la última noche. Ni un rasgo de novela encontrarán los vecinos antiguos de Lagos de Moreno en este documento histórico, porque las novelas históricas no me gustan absolutamente nada. La historia pide sí un lenguaje elocuente, filosófico y hermoso, que se opone de alguna manera al severo y seria dictum de Horacio, porque la vida de los grandes hombres, la vida de la humanidad, no debe de contarse en lenguaje pedestre. Contaré, pues, la historia de Moreno con la dignidad que mis cortos alcances me permitan.
pero nada de novela encontrarán en mi narración. Moreno y Davis, a la cabeza de un puñado de valientes, salieron del fuerte y comenzaron a bajar por la barranca de Barbosa, a favor de la oscuridad y de la lluvia. Delante de ellos iba una multitud de mujeres y de niños, entre ellos doña Rita con sus hijos. Ningún historiador dice que Moreno ordenó con afecto. Los independientes lo culpan por ello de imprudencia. Yo no sé si fue permisión formal o fue que en aquellos momentos de premura, Moreno, sin que lo pudiese impedir, las mujeres, como muy medrosas, quisieron salir primero. Al acercarse a la línea de los centinelas, algunos niños comenzaron a gritar. Los centinelas dieron el ¡Bien, mire! No contestaron los que rompían el sitio. Los sitiadores, por medio de cohetes de luz, conocieron lo que pasaba. La alarma se comunicó instantáneamente a todo el ejército sitiador y todos acudieron al lugar según previo convenio. Comenzó la fusilería, los cañonazos y la carnicería en medio de la oscuridad. Los alaridos de las mujeres, los gritos de los niños, la vocería del triunfo de los vencedores, los ayes de los moribundos y el ruido de la lluvia. Todo fue confusión. Mientras unos quisieron pasar al otro lado de la barranca de Barbosa, otros se volvieron al fuerte. Entre ellos, doña Rita con sus hijos. Otros corrieron sin tino para diversas partes. Y otros, en fin, quedaron tendidos en el campo. No dejarían de entretenerse los realistas al encontrarse con tantas mujeres en la parte norte de la barranca, que de hallarse estorbados entre ellas, no se animarían a matar. Mientras que muchos varones que iban a caballo se escaparon por la parte sur de la barranca mencionada. Por ella se fue Moreno, mas la caballería de don Anastasio, Bustamante y Villaseñor los persiguió por los campos y por los montes y por las barrancas de los alrededores, no habiendo quedado más que Moreno, Davis y como 50 soldados, que se salvaron a favor de la oscuridad, de la lluvia, de las primeras horas de la mañana, de su conocimiento del terreno y de los buenos caballos. El día 20, luego que se disipó la niebla con la que estaba velado el sombrero, Guiñán, a la cabeza de un puñado de valientes, ocupó el fuerte, no sin recibir algunos de los 200 tiros de los que quedaban ahí. Defensa entera e inútil, hija únicamente de la desesperación, que sin embargo tiene la grandeza de la última protesta de independencia y de la libertad. Guiñán hizo prisioneros a don Santiago González, a todos los varones del fuerte, a doña Rita con sus hijos, a doña Carmen, la esposa del mismísimo González con los suyos, declaró libre a las demás mujeres y niños y fusiló a todos los enfermos y a los heridos que estaban en el hospital. Descalza hasta León, del brazo de un oficial. A pie también Josefa, Luisa en brazos de una criada, Prudenciana y Severiano en brazos de otros 2 soldados. Y así caminaron parte de la tarde y toda la noche. Llegaron a León
a la casa del coronel de la plaza, a quienes fueron entregados como prisioneros. Consiguieron luego que los llevaran hasta Silao bajo arresto. Escribe Rivera. A consecuencia de los muchos padecimientos físicos y morales, al día siguiente de haber llegado a Silao, murió la niña Prudenciana. A los 2 días, abortó doña Rita. A los 2 días, murió el niño Severiano, que era la esperanza y el dulce alivio del pobre corazón de su madre, dejándola sumida en el dolor. Rita, ya es tiempo. Vámonos. Déjame con ellos. Son mis hijos. Ya vámonos, Rita, ya están muertos. Es tiempo. Déjame. Déjame con ellos. Rita. ¡No! ¿Qué más quieren? Ya le entregué la vida de mis hijos a los realistas. Pero ahora, ni muertos me los quitan. Con el corazón lleno de dolor, pero con su dignidad intacta, basada en la fe con la que habían acometido su lucha libertaria desde un inicio, don Pedro le escribió un mensaje en secreto el 11 de septiembre de aquel infausto año. Mi querida Rita, soy de hierro en mis opiniones, y aunque las adversidades, a proporción de su tamaño, me contristan, pero ni estas, ni las razones más sólidas de conveniencia o comodidad que pueden concebirse en las primeras circunstancias, inducirán en mi alma la más pequeña mudanza. Las que ustedes han padecido son las últimas de las tribulaciones y supuestos que nuestro Padre Celestial, en alce tan apurado, no se olvidó de su conservación. Cuidará también de ministrarles abundantes consuelos por medio de una perfecta resignación con su siempre adorable voluntad. El único que por mi parte puedo facilitarles a ustedes es asegurarles que estoy bueno y que sin embargo de la distancia que nos separa, las tengo tan presentes como si en todos instantes estuvieran a mi lado. Me resta, mi querida Rita, recordar tu gratitud hacia los bienhechores y encargarte que hagas entender a nuestros hijos que los beneficios solo se recompensan con el reconocimiento eterno. Para poder escribir la novela biográfica, Pedro Moreno, el insurgente, Azuela se trasladó también al lugar de los acontecimientos, el Fuerte del Sombrero, a fin de palparlos de propia mano, dejándolo menos a la imaginación. Viví la propia tierra, que humedecieron la sangre y el llanto de los mejores hijos que ha dado mi tierra México. La viví, la gocé y la sufrí. La sufrí hasta saturarme totalmente. La espléndida belleza del arisco panorama, los dilatados horizontes, las fantásticas perspectivas tomadas desde las cimas más altas de aquella cadena de montañas, el canto dulce de las huilotas,
y el sonoro de los ensontles, el fresco saucedal a orillas de las olas. Las aguas zarcas y transparentes, susurrando sobre las guijas relavadas, corriendo mansamente al pie del cimbrezo. La soledad y la ausencia de todo rastro humano, todo me sirvió poderosamente de vocación para cuanto le hacía falta a mi obra. Obtuve cuantos datos pedí acerca del terreno, de su configuración, de su flora y de su fauna, lo mismo que de las denominaciones usadas en aquella región. De aquellas fortificaciones de cal y canto solo quedan huellas, derruidas por los realistas a más de un siglo, después de su vergonzoso triunfo y de los miles asesinatos del puñado de valientes que pudieron capturar vivos, ya sucumbiendo de hambre y de sed. Un obelisco blanco, levantado por vecinos de León y de Lagos, al borde del despeñadero, rememora la gloriosa hazaña. Una vez más, que mis sentidos captaron cuanto el paisaje quiso darme y mi mente se saturó de recuerdos, tuve la satisfacción de que mi obra estaba terminada. Dormí como una piedra y al otro día, bien entrada la mañana, desperté peor que nuevo. Me levanté, tomé un baño y desbordante de alegría, dije a mi hermano y a mi hijo: vámonos, he terminado ya mi novela. Y fue la verdad. El procedimiento más sencillo para componer una obra o una novela no es saturarse de información, sino de vivir con honestidad e intensidad el asunto elegido. Los personajes incubados en la mente, el medio en el que hay que situarlos y donde habrán de moverse con precisión y verdad. Para su viaje a las ruinas del Fuerte del Sombrero, Rivera escribió la recreación de la muerte de don Pedro Moreno, según las fuentes orales y documentales de las que pudo hacer acopio, de la siguiente manera. Mina y Moreno, por primera vez, después de muchas noches, se habían quitado el uniforme. Habían permitido que se desencillaran los caballos y dormían plácidamente en unas trojes del Venadito, estancia de la Tlachiquera, en cuya casa no quisieron dormir, por precaución. Llegó el último momento. Al amanecer del día 27, llegó Orrantia con su gente al Venadito, yendo la vanguardia a galope. Alamán refiere de esta breve y fría manera la muerte de uno de nuestros primeros caudillos. Los que intentaron defenderse fueron muertos, entre ellos don Pedro Moreno. Este fue el primero que vio el ruido. No tuvo tiempo más que retomar su espada y despertar a su asistente. Corrió en paños menores y a pie a una peña cercana y se ocultó entre las cañadas junto con Mauricio. A este se le ocurrió ir por el caballo de su jefe y por el suyo, y fue con la aprobación de él. Junto a las trojes fue aprendido por un grupo de oficiales y soldados rasos, y sabiendo estos que era el asistente de Moreno, le prometieron salvarle la vida si entregaba a su jefe. Accedió y llevó a los soldados a la especie de cueva donde estaba Moreno. Los soldados quisieron coger vivo a Moreno, pero no habiendo podido, porque él se defendió con su espada, le dieron un balazo en la cabeza, señal de que conservaba esta.
Cayó, le cortaron la cabeza, fueron a presentar la horrandia y dejaron tirado el tronco. Mexicanos, no lloréis la muerte de Moreno. Nadie me honre con lágrimas, ni elija noble aparato funeral. Yo vivo, y por voz de los que existen, vuelo. La muerte de los héroes luce entre cataplasmas y quejidos de la debilidad, sino entre las rocas del campo, o rodeados de la luz del cadalso. La muerte de Moreno no pide llantos mujeriles, ni cipreses funerarios, sino 100 cañonazos, el sonido de las trompetas de la patria y una columna de mármol mexicano, coronada con la estatua del héroe, y con esta inscripción: Moreno, defensor del sombrero, degollado por la patria. Azuela recopiló cuanto pudo en torno a Pedro Moreno y la defensa del fuerte del sombrero. La concepción del novelista en torno a esa muerte fue la siguiente. ¿Y si van por los caballos? ¿Que le caigan más soldados? ¡Anda! Pasa un minuto, pasan 5. Luego se oye el rumor de gente que se acerca. Don Pedro retrocede entre 2 rocas, donde se puede observar sin ser visto. Son realistas y vienen en línea recta. Por su mente pasa ahora su vida entera, con velocidad de vértigo, gente y cosas, imágenes de los vivos y de los muertos, entreveradas y confundidas. Una mirada, un gesto, una sonrisa, el rasgo perpetuo en la memoria, contra el que nada pueden, ni el tiempo ni la distancia. El huracán desencadenado de los últimos años, con fugaces alegrías y sus penalidades de siglo. Llanto, sangre, desolación. Ya se acercan y ahora reconoce a Mauricio, su asistente, con cara desencajada y con ojos como de muerto, señalando con su temblorosa mano el escondite. Sobre la miseria y la bancarrota de las cosas, el espíritu soberano realista integra su tragedia. Comprende que llegó su hora y da 2 pasos al frente. Si ambicionaron la gloria de cogerlo vivo, se encuentran con una hoja de acero resplandeciente al sol, que comienza a durar los pelos. Todo fue como un relámpago. Una nube roja que le fulgura los ojos. ¿Qué es ocaso? Y eso.
la cabeza de Moreno fue cercenada para ser llevada como prueba de su muerte. El tronco tirado en descampado, mismo que luego sería enterrado por sus familiares en la misma estancia en Veradita. La cabeza fue remitida a Santa María de los Lagos, colgada en una jaula, como señal de escarmiento. Descolgada luego, fue enterrada en el lugar secreto en donde se encuentra. A la consumación de la independencia, su tronco fue exhumado y trasladado a la Ciudad de México. Del altar de los Reyes de la Catedral Metropolitana, fue llevado a la columna de la Independencia en 1925. Luego de un olvido burocrático, fue recuperado su nombre en 2010. En el mausoleo que dedica la patria a sus primeros héroes, reposa el cuerpo de Moreno hasta el final de los tiempos. El viaje a las ruinas del Fuerte del Sombrero lo publicó Rivera en 1875. Seguía viva para entonces la polémica local del enfrentamiento entre simpatizantes del bando realista y del independiente, y a nivel nacional acerca de la sentencia de muerte que había sido decretada a Maximiliano ante la negativa de Juárez de brindarle el indulto en 1867. Rivera continuó por más de 20 años juntando información para su obra Anales Mexicanos, la Reforma y el Segundo Imperio, en la que cita a varios historiadores y testigos de aquellos hechos fundamentales para la forja de México, entre ellos a Aniceto de Samacois, quien escribió la despedida de los derrotados defensores de Maximiliano ante Juárez, a quienes éste dijo: al cumplir ustedes el cargo de los defensores, han padecido por mucho la inflexibilidad del gobierno. Hoy no pueden comprender la necesidad de ella, ni la justicia de apoyarla. Al tiempo está reservado a apreciarla. Estableció claramente en tal obra su postura en relación a la determinación del gobierno de México de aplicar la sentencia de muerte, con la que el jurado había interpretado la aplicación de tal sentencia en beneficio del futuro de México. Marinero con voz la tempra, y el ancla ya levanta con extraño rumor. La nave va en los mares, botando fuerte nota. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. En la remota playa te mira con tristeza, en tu mirada honesta del mozo y el traidor. El hondo de su pecho ya siente su derrota. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. Acabanse en palacio, tertulias, fuegos, bailes. Aquí cantan los frailes en fuerza de dolor. La chusma de las cruces gritando se alborota. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. Todo el que tenga alguna pintura de la historia de México sabe la facilidad con la que diversas naciones extranjeras nos hicieron la guerra. Hasta por unos pasteles. Antes del Grande, por ejemplo, el Cerro de las Campanas. Todo el que tiene algún conocimiento de Europa sabe que en todas sus naciones hay bastantes holgazanes, afectos de la vida aventurera, y que acosados por la pobreza están dispuestos a defender la causa que se les proponga y a servir al que se ocupe e ir con él hasta el cabo de los hornos. Me parece, pues, que no tiene nada de improbable el pensar que si Maximiliano hubiera sido desterrado, a los 2 o 3 años habría vuelto a invadir a México en demanda de su corona, y que si hubiera vuelto a caer prisionero, hubieran vuelto a alegar el derecho de gentes. Más de 30 años habían pasado de la ejecución de Maximiliano Miramón y Mejía cuando terminó por fin su obra.
fundamental al día de hoy para comprender ese tiempo en la vida de México, en la que concluye. Durante 31 años han desaparecido Maximiliano y Juárez, Estrada y Lerdo de Tejada, Eloí y Teodosio Lares, Bazán y Ramón Corona, Seward y Napoleón III, Guillermo Prieto y Escudero y Echanove, y casi todos los que pensaron, iniciaron, establecieron, apoyaron, combatieron, defendieron y derrocaron al Segundo Imperio. Vive Carlota en una bartolina cubierta de damasco, con los ojos desencajados y el cabello cano y descompuesto, evocando a gritos recuerdos de aquel grande acontecimiento. Cosa admirable, como una esfera colocada sobre una superficie plana, todo el peso de la obra en un solo punto. Así parece, pues, que todas las desgracias del Segundo Imperio han venido a pesar sobre una sola e infortunada mujer, la que hizo el papel de Eva. Vivimos muchos espectadores y testigos de aquella sorprendente intervención extranjera y de aquel solemne naufragio. Y en 31 años, ni en el Atlántico, ni en el Pacífico, ni en ningún punto del horizonte han vuelto a aparecer algún avión en actitud de guerra contra México, ni la poderosísima águila de 2 cabezas imperial, a pesar de su profundo odio por la pobre águila mexicana, se ha atrevido a extender sus garras sobre ella. Ni Leonardo Márquez, ni grande ni chico, ni propio ni extraño, han vuelto a pensar en imperio. Y escuchamos asombrados aquello gran palabra que se dirigió a todos los contemporáneos en torno a la negativa de indulto pronunciados por Juárez. Hoy no pueden comprender la necesidad de ella, ni la justicia de apoyarla. Al tiempo está reservado a apreciarla. Los tiempos de Azuela fueron ya otros. Un siglo después de los sucesos del sombrero, casi cuarentón, contemporáneo de Madero y de Flores Magón, los de su generación no habían visto cambio alguno en el titular de la presidencia de la República. Azuela fue, por tanto, antirreeleccionista y luego maderista, electo jefe político de su pueblo, obligado a renunciar a los 2 meses dada la presión ejercida por los caciques locales en su contra. Una determinación libremente tomada me encadenó al movimiento revolucionario que encabezó don Francisco I. Madero. Nunca tuve ni he tenido inclinación por la política mexicana, pero en la acción contra el régimen vetusto de Porfirio Díaz pudo más mi corazón que mi cerebro. No me arrepiento, no me he arrepentido nunca. Estaba retocando el último capítulo de Los Caciques, cuando llegaron grupos dispersos del Ejército Federal, con la marca de su desastre en la ropa, en los rostros macilentos y en sus miembros vendados. Después del combate con Francisco Villa en Zacatecas, la revolución había triunfado. Respiré con desahogo, feliz como el convaleciente después de una grave crisis y una enfermedad. Y vi un cielo relajado, despejado y lleno de luz.
Nunca me imaginé que la ola incontenible habría de envolverme y arrebatarme en la lucha fratricida y sangrienta que faltaba. Ya no por ideales altos, sino por ambiciones de más. Simpatizante de los convencionistas, de pronto estaba ya enrolado en la facción que era dirigida por el general Medina, designado gobernador provisional del estado de Jalisco, con quien colaboró un par de veces como director de instrucción pública del estado. Expulsados por los carrancistas, a quienes encabezaba el general Manuel Vieques, salieron expulsados de Guadalajara. En Guadalajara nos llamaban convencionistas, pero un día amanecimos en Lagos y nos dijeron que ya éramos villistas, así como se le cambia la etiqueta a una botella. Bien documentado, empecé mis apuntes. 2 capítulos en Lagos, otros 2 en Tepatitlán. En general, Medina no se sentía seguramente muy bien cerca de Francisco Villa y le prometió recuperar Guadalajara con el puñado de sus hombres. Villa le dio armas y parque y Medina consiguió su objeto: atravesar rápidamente el corazón de Jalisco e internarse en las barrancas de Tequila y los Notipatillos. Pero en el combate de Guadalajara cayó gravemente herido. Manuel Caloca, un muchacho de 15 años que se había ganado su grado de coronel como los machos. En Angarillas lo condujimos desde Tepatitlán, atravesando por la Sierra de Cañones de Cuchipila hasta Aguascalientes, zona infestada de carrancistas, paisaje espléndido, desfiladero donde se camina llevando las bestias de las riendas al pie, hambre, sed y zozobra. La novela se hacía sola. A veces, al terminar una jornada, había que seguir más adelante por vericuetos inexplicables. 3 rudas semanas de travesía. De 80 llegamos a 14, a Aguas. Aquellos eran nombres donde decían: aquí me quedo, y ahí se quedaban, con su libertad como habían llegado. Dejé a Coloca en el Hospital Militar de Chihuahua y me quedé a dar forma a todos mis apuntes. Cuando los entregué a del Paso, Texas, me ofrecieron $10 semanarios durante el tiempo que durara su publicación en el folletín. Jamás en mi vida había saboreado dinero como aquel. Azuela, habiendo ejercido su profesión de médico cirujano y la literatura como aficionada, después de su participación en la fase activa de la Revolución Mexicana, se trasladó a vivir a la Ciudad de México junto con su familia, donde ejerció durante 25 años su profesión en una clínica de beneficencia de Tepito, barrio que le dio bastantes personajes para sus novelas. Su obra literaria fue reconocida de manera postrera, pero por encima de sus cuentos y sus novelas, vale la pena que rescatemos un par de pensamientos que escribió un poco antes de su muerte. Pronto vamos a desaparecer, severamente juzgados, pero sobre nuestra propia escoria se levantará la obra de redención de los de abajo, a la que consciente o inconscientemente todos hemos cooperado. Entonces, los que despertamos a nuestra raza, los que conseguimos abrirle los ojos, valdremos tanto como los que mañana reviven. Y a todos nos alcanzará la absolución final. Finalmente, para el autógrafo que se le solicita por parte de la Biblioteca Nacional, escribió algo doloroso, pero vigente para los tiempos de México.
lugar que abandonamos fue destruido. Y nos falta construir uno nuevo. No es cierto que esté terminado. Es posible que estos ladrillos sean distintos de aquellos. Pero no lo es este látigo del otro. No nos engañemos, aún al precio de la amargura. Es preferible estar triste que estar tontos. Era el año de 1829. 6 años habían pasado después de la elección del Estado Libre y Soberano de Jalisco, cuando el Congreso del Estado decretó el cambio de nombre de Santa María de los Lagos a nuestra ciudad, víctima de consejas burlonas y resentidas que vemos con sorna. Santa María de los Lagos, la que desde entonces dejó de ser santa para entregarse enamorada y libre al héroe, siendo desde entonces y para siempre de Moreno. ¡Que viva Lagos de Moreno! Damos nuevamente un aplauso al grupo de teatro de la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno. Y bueno, le queremos entregar un reconocimiento a nombre del Ayuntamiento de Lagos de Moreno a través de la Dirección de Cultura, de parte de la licenciada María de Lourdes Guario Padilla, presidenta municipal, y el maestro Hugo Acosta Martín del Campo, director de Cultura. Y los queremos invitar a los demás eventos que tenemos este fin de semana. Seguiremos con obras de teatro. El día de mañana tendremos la obra Lilith o la Rebeldía por el 8 de marzo de Gitanas Teatro, que nos acompaña de la ciudad de León, Guanajuato. El día sábado también tendremos la inauguración de la exposición de Tlaloc Supremo Sustento, que es una exposición de piezas arqueológicas que se han encontrado en Jalisco y Colima, y va a ser en el Museo Agustín Rivera, que está ubicado en la explanada de Capuchinas. Y estará esta exposición todo el año para que puedan ver estas piezas arqueológicas. Y también tendremos en la noche a las 8 la presentación de la obra Fin de Partida de la compañía de teatro El Gueto, que es una compañía que se presenta a nivel internacional y nos estará compartiendo esta obra aquí en el teatro a las 8 de la noche. Y el domingo también tendremos otra obra de teatro a la 1 de la tarde, que se llama La vaca que se creía mariposa, y es de teatro infantil para que puedan traer a todos los niños y pues que puedan seguir disfrutando de estas actividades. Gracias por su asistencia y buena noche.